suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado,
maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad en el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad en el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Bienvenido. La Iglesia Nacional Cristiana Independiente Betania les saluda en este día y les recibe con gusto, agradeciéndole también que nos reciba en su casa para la transmisión de nuestro estudio bíblico de Caminando con Propósito. Es una bendición, es un privilegio el que usted nos pueda atender y recibir en su casa. Muchas gracias por hacerlo. Le invitamos a darle me gusta o a compartirlo para que otros hermanos y hermanas de la iglesia puedan ver el estudio, pero también algunas otras personas de otros lugares sigan los estudios como lo han hecho en semanas pasadas. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Oremos. Amoroso Señor y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador personal, te invitamos a que tú, Señor, dirijas nuestras vidas en este día. Pero también, Señor, que tú recibas toda la honra y toda la gloria en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Y también, Señor, queremos pedirte que tú bendigas los corazones de quienes estén viendo esta transmisión
y participando del estudio de manera activa. Gracias por cada uno de los presentes a través de este medio. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Bienvenidos nuevamente a Caminando con Propósito. ¿Cómo ha sido su búsqueda de Dios desde que nos conocimos? Oro para que usted haya sido retado a buscarle como nunca antes. Se dice que cristianismo sin discipulado es siempre cristianismo sin Cristo. Una mujer fue a un centro de dietas para perder peso. El director le llevó enfrente de un espejo de cuerpo completo y delineó una figura y le dijo: así es como quiero que te veas al final del programa. Siguieron días de intensas dietas y ejercicios y cada semana la mujer se paraba frente al espejo desanimada porque su contorno protuberante no se ajustaba al ideal del director. Pero ella continuaba, evitaba las galletas y los batidos por vegetales y pollo. Ella se salió del sofá para caminar hasta que le dolieran los pies. Después de lo que le pareció a ella un muy largo tiempo,
Finalmente se conformó a la imagen que ansiosamente deseaba. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque yo soy tu siervo, porque yo soy tu siervo, porque yo tu siervo soy. Damos gracias a Dios. Como hemos estado mencionando a través de los meses y de los estudios bíblicos, tenemos 6 estudios bíblicos consecutivos y luego hacemos uno en particular como no un paréntesis, sino un énfasis para poder presentar en la palabra de Dios y reafirmar lo que hemos venido estudiando en las últimas 6 semanas. Este día es un gozo poder contar con la palabra de Dios expuesta a través de nuestra hermana Betsabé Rodríguez, quien nos estará compartiendo el mensaje de Dios en este día. Que Dios bendiga a nuestra hermana y que el mensaje sea de bendición para nuestras vidas. Antes de comenzar con el estudio de hoy, quiero recordarle que si usted así lo desea, puede solicitar a nuestra iglesia un estuche con todos los estudios de Caminando con Propósito de forma gratuita. Nuestro deseo es que usted pueda continuar estudiando o que los pueda compartir con sus familiares o amigos y que así como nosotros, ellos puedan ser bendecidos con el estudio de la palabra de Dios. Durante las 6 semanas anteriores hemos hablado acerca del discipulado, del costo del llamado, de la unidad que debe existir entre los hermanos, de rendir nuestro propósito a Dios, en general, de ser discípulos de Cristo. Y cuando hablamos de esta palabra, discípulos, sin duda pensamos en aquellos 12,
un grupo muy cercano a Jesús. La palabra discípulo quiere decir persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Y esto es lo que hemos sido llamados a hacer. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dicen los evangelios que multitudes lo seguían. Mateo 15, 35 y 36. Y mandando a la muchedumbre que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y los peces, y dando gracias, los partió y se los dio a los discípulos, y estos a su vez a la muchedumbre. Mateo 4:25 dice que grandes muchedumbres le seguían de Galilea y de la Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. También Mateo 13:12 especifica: se le acercaron numerosas muchedumbres. Él, subiendo a una barca, se sentó, quedándose las muchedumbres sobre la playa. Mateo 15:30. Se le acercó una gran muchedumbre en la que había cojos, mancos, ciegos, mudos y otros muchos, que se echaron a sus pies y los curó. Y al tiempo de la entrada triunfal en Jerusalén, Mateo 21, 10 y 11 escribe: y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y la muchedumbre respondía: este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea. Iglesia, las multitudes seguían a Cristo, pero solo muy pocos tenían intimidad con Él. Actualmente hay multitudes que lo siguen, pero ¿cuántos son íntimos de Jesús? ¿Cuántos conocen los pensamientos de Cristo? ¿Cuántos saben lo que hay en el corazón de Jesús? El día de hoy quiero dejarte un reto en el corazón, y es que te conviertas en un discípulo de Cristo y que dejemos de ser parte de la multitud. Como lo mencioné antes, un discípulo, según el diccionario, es aquel que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Pero quiero adentrarme un poco más en lo que es un discípulo a la luz de las costumbres judías. Los israelitas estaban muy orgullosos de su sistema educativo. Era uno de los más avanzados para su época. Cuando los niños tenían 5 años, ellos iban a la sinagoga local. Ahí aprendían asignaturas como matemáticas, lógica, historia, pero sobre todo aprendían la Torá, el libro de la ley. Se les enseñaba a amar la ley desde pequeños. Este sistema educativo estaba diseñado para promover a los más cualificados y eliminar a los no cualificados. Y estaba dividido en 3 niveles. El primer nivel se llamaba Bet Sefer. Era obligatorio y era de los 5 a los 10 años. En él, el niño judío aprendía de memoria todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Debía saber recitarlo, transcribirlo y cantarlo. Cuando iniciaban estas clases, su maestro hacía que el niño metiera su dedo en un tarro con miel. Y mientras el pequeño lo saboreaba, el maestro ponía las manos sobre el niño y lo bendecía diciendo: que la Torá sea tan dulce para tu alma como esta miel lo es para tus labios. Y desde la niñez les creaban amor por la palabra de Dios. La mayoría de los niños judíos a los 11 años abandonaban sus estudios y se iban a aprender el negocio de la familia. Así que si el padre era carpintero, el niño aprendería a trabajar con la madera. Si el padre era pescador, el niño aprendería a pescar. Si el padre era artesano, aprendería a hacer artesanías. Pero los mejores estudiantes, aquellos que mostraban una habilidad para entender y aprender la Torá, pasaban al segundo nivel, que se llamaba Bet Talmud, que se desarrollaba de los 10 a los 15 años. Ahí no solo aprendían de memoria el Pentateuco, sino además los profetas mayores, menores, los salmos, proverbios y los libros históricos. Todo el Antiguo Testamento de memoria. Debían saber transcribirlo, leerlo y cantarlo. Ahora, el sistema educativo era tan complicado que la mayoría de los muchachos se iban a aprender el negocio familiar. Entonces, si el padre era carpintero, aprendería a trabajar con la madera. Si el padre era pescador, el niño aprendería a pescar.
Y si el padre era artesano, aprendería a hacer artesanías. Pero los mejores, solo aquellos que tenían una habilidad única, pasaban al último nivel, que se llamaba Bet Midrash, que era de los 15 a los 30 años. Ahí el joven judío abandonaba la sinagoga local para seguir a un rabino y aprender las interpretaciones de ese rabino acerca de la Torá. A ese aprendizaje se le llamaba llevar sobre los hombros el yugo de tu rabino. Estos jóvenes tenían que tomar la decisión más importante de su vida. Tenían que decidir a qué rabino querían seguir y aprender de él. Tenían que decidir de qué rabino querían ser discípulos. Los rabinos eran las personas más importantes de la sociedad y no había mayor honor para una familia judía que uno de sus hijos fuera discípulo de un rabino importante. Cuanto más importante era el rabino, más difícil era ser su discípulo. Así que el joven se acercaba al rabino y le decía: quiero ser tu discípulo. Y el rabino lo sometía a unas pruebas de capacidad. Le hacía pruebas acerca de la Torá. Le hacía planteamientos para probar si ese joven tenía lo suficiente para ser su discípulo. Y si no era suficiente, le decía que regresara a casa y aprendiera el negocio de la familia. Pero si el rabino veía en el joven potencial y creía que ese joven podía ser su discípulo, le decía una palabra que le cambiaba la vida por siempre: sígueme. Y tal vez nosotros no logremos entender el poder que había en esa palabra en la boca de un rabino, pero cuando decían esa palabra, el joven lo dejaba todo para seguir a su maestro. Incluso lo llamaba padre y lo consideraba más padre que a sus propios padres biológicos. Y desde ese momento se esforzaba por capturar cada aspecto de su rabino. Aprendía no solo sus interpretaciones de la Torá y conocimientos, sino que también aprendía a caminar como él, a hablar como él, a expresarse como él, porque la obsesión del discípulo era convertirse en una imagen de su rabino. Era tanto así que cuando sus padres se despedían del joven, sabiendo que pasarían años para que lo volvieran a ver, oraban por ellos diciendo estas palabras que están escritas en el Talmud: que el polvo de tu rabino te cubra la piel por completo. Esto era considerado un honor, el recibir el polvo de los pies de su rabino. Yo mucho tiempo me pregunté, ¿cómo es que los discípulos dejaron todo y se fueron con Jesús? Jesús únicamente tuvo que decirles una palabra y ellos cambiaron su vida. Jesús les dijo: sígueme. Y ellos entendieron que Jesús había visto algo en ellos para que fueran sus discípulos. Todos ellos estaban realizando oficios familiares, lo que nos enseña que ninguno había sido elegido por el sistema educativo para continuar con su educación. Pero para Jesús, ellos fueron más que conocimientos. Vio Jesús en esos hombres algo, un indicio que ellos podían ser como Él. Y durante 3 años Jesús les enseñó cómo era Él y cómo podían ser como Él. Iglesia, Jesús nos dijo en algún momento de nuestra vida: sígueme, y tomamos la decisión de seguirlo. Yo no sé si nosotros dejamos al instante nuestras redes como Pedro y los demás pescadores, pero algo sé, y es que lo seguimos. Pero algo ha pasado entre ese llamado de Jesús: sígueme, y la vida que tenemos hoy. Creo que muchos de nosotros nos hemos conformado con ser parte de la multitud. Nos hemos conformado con ver a Jesús obrar milagros y tal vez en ser alguno de los bendecidos en haber recibido el milagro. Nos hemos conformado con escuchar únicamente las enseñanzas de Jesús, como todos esos miles que lo seguían, pero no las hemos puesto en práctica. Iglesia, si Jesús nos dijo sígueme, es porque Él piensa que podemos ser como Él. Y la prueba está en Juan 14:12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús nos vio y estuvo seguro que podíamos actuar como Él, que podíamos mirar a la gente con misericordia, compasión y amor como los ve Él.
Jesús nos vio y estuvo seguro que podíamos tener la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, tal como Él la tuvo mientras estuvo en la tierra. Iglesia, la multitud no aprendía a profundidad del rabino, solo los discípulos lo hacían, porque ellos eran los que tenían intimidad con Él. Porque eran ellos los que conocían los gustos de Jesús, los gestos de Jesús, el carácter de Jesús. Los discípulos conocían el corazón de Jesús y Jesús los conocía a ellos. Si leemos los evangelios, veremos que las pláticas de corazón a corazón no las tuvo Jesús con la multitud, las tuvo en la intimidad. Pero buscar intimidad requiere compromiso, requiere decisión, requiere negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La intimidad requiere estar dispuesto a enseñarle a Jesús lo más oscuro de nuestro corazón y pedirle que lo cambie. Y no solo pedirle, trabajar cada día para parecernos más a Jesús. Iglesia, no podemos estar esperando ser luz y sal en esta tierra si queremos seguir siendo parte de la multitud. La multitud siempre recibía, pero no estaba dispuesta a darse por Jesús. La multitud se movía por la comezón de ver y oír, no por el deseo de cambiar y ser como Jesús. Iglesia, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que nuestras vidas cambien? Él ya hizo todo en la cruz para que podamos tener intimidad con Él. La intimidad solo es para los que la buscan. Las multitudes estaban cómodas escuchando de día, pero los discípulos disfrutaban las noches y madrugadas, viendo actuar en todo poder a su maestro. Las multitudes se alejan cuando lo cómodo desaparece, pero los discípulos se quedan aunque les cueste la vida. Y tal vez usted piense que de 12 discípulos, 11 se alejaron de Jesús y solo uno estuvo con Él en la cruz. Pero todos ellos, a excepción de Judas, regresaron y Jesús los confrontó en amor y les dio una nueva tarea. Dicen los escritos antiguos que incluso estuvieron dispuestos a morir en formas terribles por amor a su maestro, porque eso era lo natural, lo que habían visto hacer a su maestro, morir por cumplir el evangelio. Yo no sé cuánto tiempo estemos en esta tierra. Ignoro por completo cuántos días más estaremos aquí, pero quiero invitarlo a que sean muchos o pocos, vivamos como verdaderos discípulos de Jesús. Entendamos que Él nos llamó y nos dijo: sígueme, porque vio en nosotros la capacidad dada por Él de ser una copia suya, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su compasión, de su poder. Neguémonos a vivir como parte de la multitud y pidamos al Espíritu Santo que transforme nuestras mentes de comodidad y trabajemos cada día por tener una mente como la de Cristo. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos estar dispuestos a dar hasta nuestra propia vida por nuestro Maestro, porque Él ya la dio por nosotros. No más pretextos, pensando en nuestras pocas capacidades para realizar tal o cual cosa. Hermano, si piensa en las personalidades de todos los grandes héroes de la Biblia, eran personas que no se sentían capaces de lograr su trabajo, pero confiaron en quien Dios decía que eran ellos y no en sus fuerzas. Ser discípulo es confiar en lo que nos ha enseñado nuestro Maestro y en quién es Él. Demos honor a nuestro Maestro Jesús, que un día nos dijo: sígueme, y busquemos parecernos cada día más a Él. Dejemos de ser parte de la multitud y convirtámonos en discípulos íntimos de Jesús. Que Dios le bendiga. Jesús es mi Rey.
Oramos y esperamos en Dios que el estudio de este día haya sido de gran bendición para su vida. Recuerde, estamos tratando de responder a la pregunta: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Confiamos en que lo que hemos meditado en este día sea de gran bendición para su corazón y le ayude específicamente a responder la pregunta: ¿para qué estoy en esta tierra? Vamos a orar para despedirnos y después repetiremos nuestro texto acostumbrado al terminar la oración. Oremos. Una vez más, Señor, nos acercamos a ti para darte gracias por la oportunidad que nos has dado este día de estudiar juntos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y nunca pasa, nunca pierde temporalidad, siempre es actual y siempre, Señor, toca nuestras vidas y nuestros corazones. Bendice a nuestros hermanos que han estado pendientes de la transmisión del día de hoy y, Señor, guarda a cada uno en el hueco de tu mano preciosa. Bendice las familias, su economía, la salud, su vida espiritual, su vida emocional. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos benditas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. La Biblia dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios le bendiga. Le esperamos la próxima.